Ahora sí, ¿cierto? Estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, sí, ahora Ya, sí. perfecto. Ya. Y voy a repetir porque la grabación no quedó. El tercer paso sería, no, el cuarto paso sería tener claro las limitaciones, las restricciones del problema, porque ahí nos dan información de los tipos de datos que podemos usar, si debe ser ya long, long, int, si tiene que ser, hasta si puede ser un signed, si todos los datos son positivos, pueden usar el sin signo. Así Ujú. que es importante esa parte. Y por último paso, hay que tener claro qué sería lo que nos piden, el output. En este caso, nos piden los n números primos. Por lo tanto, habría que mostrar una lista. Ahí llegó el amigo. Creo que es una. Ahora has estimado todo bien. Sigamos. Lo que nos piden es mostrar los n números enteros. Debería mostrar una lista con, en este caso de hasta el 10 sería el 2, el 3, 5, 7. Debería mostrar eso. Ujú. Teniendo claro todos esos pasos, podemos empezar a escribir el algoritmo. No sé si quieren pasar a escribirlo o mostrar que ya tengo listo. Prefiero mostrarlo para acelerar el tiempo, pero si quieren que lo construyamos de cero no hay problema. Yo igual, o sea, igual es como un ejercicio más o menos básico, así que dale Ya, nomás con el que tenía hecho. perfecto. ¿Y el otro compañero que dice? Sí, dale nomás. Ya, démosle nomás entonces. Eh, ya veamos. Aquí lo que hice fue dejar todo en la misma función porque en el siguiente ejercicio que vamos a ver como las mejores prácticas que yo por lo menos sigo a la hora de escribir programas. Que no sé si tuvieron en la clase anterior, pero básicamente la práctica C por sí mismo no tiene una buena práctica, un estándar, pero lo que sí les aconsejo es que si van a elegir un estilo de código, siempre sigan el mismo. Ya. ¿Ya? Eh, bien, lo que hacemos aquí, ¿cuál fue la estrategia que utilicé? Bien, aquí tenemos un entero que representa en n. Aquí vamos a cambiarlo para explicarlo. Bien, ya, que representa el n. Aquí tenemos un vector, adelantando entonces, ya que no vieron esto, un vector, No, así no, se, pero es casi lo mismo que en Pascal, ¿o no? claro, se declara así y se usa, de esta forma se accede a los números. Ah, ya, es casi 1 lo por mismo. 7 claro, bien. Entonces, tenemos dos vectores. El primero va a guardar los números, que son todos los números de uno hasta n, de uno en uno. El segundo, Ujú. la estrategia que usé aquí, le voy a mostrar el algoritmo. Se ve el Mozilla, ¿cierto? Sí. Ya. Usé este, criba de usé la criba de Erastótenes, que es un algoritmo igual de cualquier año, lo hizo un griego, creo, que es para sacar exactamente lo que estamos pidiendo. ¿Y cómo funciona? Miren, con la foto, acá, aquí está, aquí se ve bien. Lo que hace este algoritmo
es llegar. Tiene una lista con todos los números de 1, en este caso el n sería 100, de 1 hasta 100, de 1 en 1. Lo que hace es partir del primero. Dice, este tiene exactamente dos múltiplos, el 1 no, tiene uno solo. Bien, lo tacho entonces. Paso al siguiente. Tiene dos múltiplos, veamos, tiene 1, el 2, en el 1, si lo divido, es un múltiplo, el módulo 0, bien. 2 en 2 tiene múltiplo, bien. Terminó, llegó hasta acá, entonces tiene exactamente 2, bien. El 3 lo mismo, el 4, llego acá, 4 dividido en 1, el módulo es 0, bien, es divisor. El 2 dividido en el 4, el módulo es 0, bien, es divisor. El 3 dividido en 4, no, entonces no lo sumo, aquí llevo 2 divisores. El 4 dividido en 4, también, llego al 4, termino, entonces tengo 1, 2, 3. Nos sirve eso. Entonces, como tiene 3 y no 2, lo tacho. Y lo mismo hago con todos, hasta llegar al 100. Bien. Entonces, vamos. Eso básicamente. Entonces, lo que hago, vamos a ver. Lo que hago acá es guardar los números. Lo que hago acá es guardar los números que están tachados. Ya. Ahí voy a explicar por qué no lo guardé en uno solo. Sigamos. Lo que hago acá es poblar los vectores, porque deben saber que nunca, en C por lo menos, que nunca una variable viene inicializada por defecto, ninguna. Por ejemplo, si pongo esto nomás, const int n, y lo termino aquí, punto coma, el n puede tener basura, puede tener cualquier valor que está almacenado en la variable, en la dirección de memoria donde estaba esta. Entonces, un vector peor todavía porque tiene más datos y todos esos datos tienen basura. Así que generalmente conviene inicializarlo, que es lo que hago acá. Aquí al número le asigno i más 1, como i parte en 0, le agrego 1 para ir contando del 1 hasta n. Bien. Los no primos los inicializo en 0 para poder marcarlos. Marcarlos es cosa cambiarle los ceros nomás por otro número. Y si el número distinto es 0, está marcado. ¿Ya? Cantidad de múltiplos, una variable auxiliar para echar la cantidad de múltiplos de cada número. Se realiza el algoritmo de la criba. Bien. Sí. Llegamos acá, inicializamos en 0. Para cada número parte en 0. Que cuenta la cantidad de múltiplos que tiene el número. Entonces, veamos. Acá. Tengo el vector. A ver si puedo copiarlo o no sé dos veces. Ya. Y tengo números. Tengo números. Entonces, ustedes saben, ¿cierto?, que los vectores parten en 0 y terminan en n-1, ¿cierto? Sí, sí. Ya. ¿Qué significa eso? Que si aquí lo declaro como tamaño 10, que el n vale 10, el vector parte en 0 y termina en 9. Termina en 9. Por lo tanto, lo que hago acá, recorro del 0 al 9 y le asigno i más 1, que sería, aquí iría el 1, el 2, el 3, el 4, y aquí iría en el 9 iría el 10, más 1. ¿Bien? Llegamos acá. Estoy parado imaginando que el número actual, no sé, 1, 2, 2, 3, 4, ya, es el 4. El índice del 4, que sería el número actual, que sería el índice, sería 3. Entonces, lo que hago es recorrer desde el principio del índice 0
de aquí, hasta el índice actual, que sería el 3. Recorro hasta acá. Lo que hago, pregunto, si el número actual, que es el 4, mod, ¿saben qué es esto, cierto? El módulo, Sí, que es el Sí, resto de la división. el Sí. resto lo dicen. Claro, y si es 0, es porque el número cabía exactamente en el otro, o sea que es múltiplo. Aquí reviso de múltiplo. Si es múltiplo, le sumo. No. Si es múltiplo, le sumo 1 al contador. Lo que hago acá, después de revisar cada número, reviso este, múltiplo no, múltiplo sí. Cuando termino, lo que hago es preguntar si cantidad de múltiplos es distinto de 2, o sea, no tenía exactamente 2, tenía más o tenía menos, el único que tiene menos, pero si no tiene 2 es porque no es primo, por lo tanto lo tacho, que en este caso yo le asigné 1, como simbólicamente tachándolo. Bien, y eso hago con todos los números del tema, y al final, ¿qué hago? Al final recorro, se sabe que los dos vectores tienen el mismo tamaño, así que aquí tenemos el, el vector de no primos. Si está tachado en -1, entonces al número, este es el índice 0, en el vector números, el que tenga el índice 0, sabemos que no es primo. Aquí está tachado en -1 y este es el índice 3. El índice 3 de no primos está tachado, por lo tanto, el número en el índice 3 de números sabemos que no es primo. Eso es lo que revisamos acá. Si el número, el no primos, en el índice actual no está tachado, o sea, es distinto de 1, lo mostramos. ¿Ya? Hicimos el printf. Vamos a probar si funciona. No es necesario que lo hagan ustedes, yo lo hago porque esto que estoy haciendo ahora. GSC, emitimos, vamos a borrarla. Ya. Entonces, lo corremos. Bien. Dio entre el 1 y el 10 la cantidad de números que hay, primos que hay. Y ahora vamos a modificar el n. Esto podría leerlo por teclado, yo lo decidí hacer así para que sea más rápido ejecutarlo. ¿No? 100. Aquí tenemos los primos del 1 al 100. Vamos a ver si funciona. Lo compilamos de nuevo. Lo corremos. Lo corremos. Ahí está. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 17, 19, 23, termina en 97. Perfecto. Está funcionando el programa. Bien. Se entendió la estrategia que se usó, ¿cierto? sí. Sí, sí. Bien. Vamos al siguiente. Ya. Aquí se supone que están plasmadas las mejores prácticas que por lo menos yo uso. Para que veamos cómo funciona. Una mirada rápida. Vamos a borrar acá.
Era rápida. Y después me dicen lo que les resultó interesante, lo que no entienden, por qué lo hice así, cómo lo harían ustedes. Lo que es este programa es que dado un root sin el dígito verificador lo calcula, usando el algoritmo que se usa para calcular el dígito verificador. ¿Ya? Vamos a verlo de nuevo. Aquí se declara cadenas creo que no, porque si no han visto vectores, cadenas tampoco, ¿cierto? Cadenas No, strings, al menos yo no. ya. Claro, aquí vamos a adelantar un poquito. No es tan complicado, lo mismo que vectores, pero son de caracteres. Vamos a adelantar un poquito. Aquí leo el tema, tengo el verificador, lo valido, importante. Tengo las funciones, la documentación, importante también. Tengo el dígito, validar root. ¿Ya? Visto esto, ¿qué opinan? Cualquier comentario que tengan, ¿cómo lo harían ustedes? Si no entendieron una parte, si no entendieron por qué puse algún comentario, como esto, por ejemplo, por aquí, lo que sea. ¿Todo claro? En el else que hay después donde está el print F del root ingresado no Este, válido, ¿cómo se puede validar de que el root no es, o sea, el root está malo? ya. Primera duda. Vamos acumulando las dudas y las respondo todo al tiro. Vicente, ¿alguna pregunta tú? No, no, yo estoy bien. ¿Todo claro? Ya, bien. Sí. Ya. Lo que hago acá es llamar a la función esta que valida, que dice validar root, y si esto retorna verdadero, sé que el root es válido. Bien. Y si no, el root no es válido. ¿Qué es lo que hace esta función? Básicamente es bien sencilla, se podría validar más cosas. Lo único que hice fue ver si la cadena tenía solo números, pero se podría validar de distintas formas. Si tiene un largo en específico, si Es como un tiene... booleano. claro, claro. A todo esto, C no tiene el tipo de dato bool, no es por estándar, no tiene, hay que incluir esta biblioteca. Esa, ¿ya? No, sí, eso sí lo Ya, de los includes, la eso sí me lo sé. comentaron. Ya, perfecto. Y ahí el true es false con minúsculas, ¿ya? Entonces, aquí está la función. Lo que hago, declaro una variable que va a indicar si el root es válido o no. Esto es una buena práctica, después se lo explico. ¿Ya? Lo que hago, ya que no han visto cadena, vamos a explicarlo al tiro. Una cadena no es nada más que un vector de caracteres. Hay que tenerlo primero claro eso. Un vector de caracteres. ¿Ya? Como es un vector, tiene un largo, tiene un tamaño. Pero claro, una cadena, no sé, pues si ya guardo en una cadena hola, tiene 4 letras. En la cadena quiero guardar hola, ¿cómo estás? Tiene más letras. Entonces, sería ineficiente si por cada vez que modifico el largo, eh, tengo que crear otra variable, ¿cierto? Así que lo que hace C es, uno especifica un largo estándar para los valores que podría tomar esa variable, que en este caso el root igual como bien específico, son como 8 números, así que no se puede salir mucho, pero igual. Lo que se hace es ya especificar un tamaño estándar, lo que hace para saber que cuando termina una palabra es agregarle este carácter, una barra invertida y un cero.
lo que significa este carácter para una cadena es que la cadena termina ahí. Y por eso lo que yo hago acá es revisar si el carácter actual, o sea, el root, la variable que está almacenada en el índice i, el carácter actual, es distinto de esto, sigo recorriendo. Si es igual a este carácter, es porque la cadena terminó, llegué hasta el final. Así es como se trabajan las cadenas en C. Y lo recorro uno por uno y digo, usando esta función que ya es de C, que está en esta biblioteca, que para la próxima clase voy a traer como una recopilación de varias funciones que sirven para varios algoritmos, como puede ser esa, que para cachar si un carácter es un número, para saber si es letra, para saber si está en mayúscula, cómo pasarlo a minúscula a mayúscula, para pasar un número a una cadena, que generalmente es más fácil trabajarla si se quiere recorrer el número, porque por ejemplo, si viene el número, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno quiere implementar un algoritmo y yo necesito trabajar el número de aquí para acá, tomar cada carácter de aquí para acá. ¿Cómo lo harían ustedes? Sabiendo que es un entero. Básicamente un for, y en cada iteración agarro un número. Primero agarro ese, después ese, después ese, después ese, y Ir otro. descomponiendo el número y ir agarrándolo al revés, ¿no? ¿Cómo? ¿Disculpa? Ir descomponiendo el número y ir agarrándolo de atrás, ¿no? Claro, que eso en C se hace así, o en cualquier, la verdad. Se hace, se tiene el número, 1, 2, 3, 4, 5. Lo que se hace es, no sé, un número, 1, 2, 3, 4, 5. Se hace mientras el número es distinto de 0, se pone dígito es igual a número mod 10, o sea, se toma esta parte de aquí, el último número, el módulo 10, se toma el último número, y el número se corta. Número dividido igual 10. ¿Saben qué significa esto, cierto? ¿Ah? ¿Saben qué Perdón, me perdí. significa? Bueno, esto. Sí, que el número se divide a 10. Es como acortarse Claro, el... lo mismo que número igual número dividido 10, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces lo que hago aquí, tomo el último dígito, que eso es lo que hago acá, número con 10, tomo este dígito, lo que hago después es dividirlo por 10, o sea que lo corto acá. Entonces el nuevo número sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, bien. Ahí me dieron una opción para recorrer el número en ese sentido. Ujú. Pero ¿qué pasa si lo que quiero yo, tengo el número, es recorrerlo en ese sentido? ¿Cómo lo harían? Mm, ¿En el sentido, en qué sentido? ¿No? De aquí, este primero, Ah, después ese, después ese, después de, ese. ¿qué es eso? ¿De izquierda a derecha? Claro, Mm, ya, se le puede ocurrir algo, pero ya sería como muy rebuscado. mm, O sea que lo que quiero llegar es que a veces es más fácil el número trabajarlo como cadena, porque claro, puedo, si tengo el número, claro, ahí puedo recorrerlo para allá, para acá, puedo recorrer el 1, después
después el 3, después el 5, el 7, más fácil. Sí, pues, es mucho más fácil. Claro, claro. Así que la próxima le voy a traer varias funciones que sirven para varios algoritmos. Ahí usted, depende del algoritmo que esté implementando, la funcionalidad que necesiten, ahí les van a servir. Acá. Ya. Lo que hago acá, esta función, lo que retorna es verdadero si el carácter, que en este caso sería el carácter en la posición sub i de la cadena root, es un dígito. Retorna verdadero si ese carácter, el actual, es un dígito. ¿Y saben qué significa esto, cierto? Eso que marqué. Eso era distinto. No, esto es distinto. Ah, verdad. Lo que hace esto es negar. Entonces, cualquier cosa que sea verdadero lo niega y queda en falso. Cualquier cosa que sea falso lo niega y queda verdadero. Tienen que saber igual que en C, cualquier número que sea cero, o sea, distinto de cero es verdadero. Cualquier número. Y si es cero es falso. O sea, básicamente si esto, no sé, retorna, imaginando una función retorna 1000, lo niego, queda en cero. ¿Ya? Lo que hago aquí, como esta, lo que retorna es si es un dígito, yo quiero saber si no es un dígito. Porque si no es un dígito, si, entonces el root no es válido. Por eso lo niego. Para saber si no es un dígito. Y si no es un dígito, ya no tiene sentido seguir recorriendo la cadena, porque ya encontré que no era válido, así que rompo el siglo. ¿Conocen el break, cierto? El break lo conocen, ¿cierto? Imaginando que sí lo conocen. Lo que hace es romper un ciclo. Cuando llega esa instrucción lo rompe, ¿bien? Y aquí retorno el root válido. Si es válido, entonces aquí nunca va a entrar el programa, nunca va a entrar en este if. Por lo tanto, el root, la variable que indica que es válido el root, nunca se va a hacer falsa. En cambio, si entra, se va a hacer falsa y por eso retorna esto. Y si no entra, voy a retornar esto, que es true. Bien, eso es lo que hago en esa función. Ya. Entonces, llego aquí, lo leo, lo valido. Si esto es verdadero, ¿por qué es válido? Bien. Aquí, ¿qué hago? Llamo a esta función, le paso la cadena y la función, si lo veo acá, retorna un carácter, que seguramente es el dígito verificador. Ahí lo guardo y después lo muestro. Entonces, según el algoritmo, que este es un algoritmo ya que no lo inventé yo, esto es cómo se calcula, solo lo implementé. Lo que hace básicamente a ver, veamos, pongamos un root acá, 20, lo que hace, ya, ahí tenemos un root sin el dígito verificador. Lo que hace el algoritmo es recorre en este sentido el número y por cada número lo multiplica por esta serie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5. Y así va. O sea, de cada número al primero lo multiplica con el primero de esta serie, que es 2, al segundo, con el segundo de la serie, al tercero, con el tercero de la serie, y así vamos. Entonces lo multiplica y la suma de todas esas multiplicaciones se guarda. Aquí lo guardo en suma. ¿Ya?
Y después lo que se hace es sacar el módulo de la suma con 11. Saca suma mod 11, saca el resto de la división, y esto de aquí se le resta 11. Y el resultado que nos dé en esto va a ser el dígito. Pero el dígito es un solo carácter, es un solo dígito, el verificador. ¿Qué pasa si nos da que es 10? Oh, si es 10 no se puede guardar, pues, y por eso existe el K en el dígito verificador, en caso de que dé 10. ¿Cuánto ya? Ya vamos rápido. Y eso es lo que hago acá, partamos del principio. Tengo una variable para guardar el dígito. Tengo, aquí guardo la serie. La variable para la suma. Esta es una función que lo que hace es calcular el largo de una cadena. O sea, si le paso esto, lo que hace es que me retorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me retorna 8. O sea que cuenta hasta que llega aquí. Eso es lo que hace básicamente. El largo de la cadena. Y aquí guardo el dígito actual. Aquí lo recorro, como les dije antes, hasta que sea distinto de eso, porque si llego a este, es porque se acabó la cadena, llegué hasta el final. Ya, este interesante cómo lo implementé aquí, miren. Se sabe que vamos a borrar acá. Aquí está el número. Se sabe que el número se recorre en este sentido. Pero esta es una cadena. Así que no podemos hacer lo que hicimos antes, que es dividirlo con mod 10 y dividirlo. No se puede hacer acá. Entonces, como es cadena, hay que partir de aquí. Pero si el índice va del 0 hasta el final, lo estaríamos recorriendo aquí. Sería el primero, el segundo, el tercero, y no sirve, tiene que ser al revés. Lo que hago, el largo, que en este caso sería 8, menos i, imaginando el i es, ya, partiendo en 0, menos 0, y tengo que restarle 1 porque sé que el largo de un vector es 1 menos el vector. O sea, el último dígito es 1 menos el vector. Así que si no le resto 1, en la primera iteración me va a dar 8. Y el 8 ya se sale. Así que estaría malo. Por eso le resto este 1. Menos 1. Entonces la primera iteración me da 7. Está bien porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. La segunda, el i vale 1. Me queda 8 menos 1, 7 menos 1, 6. La segunda iteración debería llegar acá, ¿cierto? Sí. Esto me da 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Hagamos la tercera y probamos que está bien. La tercera iteración. Entonces me debería dar 1, 2, 3. En la tercera iteración sería el número 4, porque parto del 0, claro. 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Veamos. Sí. 8 menos 3, 5, menos 1, 4. Bien. Tenemos el 0, 1, 2, 3, 4. Exactamente donde yo quería llegar. Perfecto. Entonces así se recorre en orden inverso. Por eso está eso. El índice aquí está como medio difuso. Largo menos i menos 1, pero eso es básicamente lo que hace. Y la cadena son arreglos de caracteres. Y el dígito actual yo lo quiero manejar como un entero, porque tengo que multiplicarlo, después sumarlo, así que lo quiero tratar como entero.
Así que para transformar de carácter a entero, le resto 48. De ahí lo explico en la siguiente clase porque ahí voy a pasar más esto. Pero Ya. básicamente el resto 48 para pasarlo a entero, un carácter de entero. Entonces si tengo comillas simples porque carácter, tengo 2, el resto 48. Esto lo que me va a retornar va a ser un 2, pero un 2 entero, sin las comillas. Eso es lo que hago acá. Y lo que aquí solo hago es la parte del algoritmo, que lo multiplico por el número de la serie y lo sumo, lo acumulo en la suma. Bien. Eso hago para todo el root, los números del root. Llego acá. Aquí lo único que hago es calcular esta parte. Y al final lo que hago, pregunto si el resultado, o sea, el resultado de esto, me da 10, significa que el dígito tiene que ser K, y lo asigno acá. Si no, el dígito tiene que ser el mismo que me dio acá, imaginando, no sé, un 6, ¿ya? Ujú. Pero esta función retorna aquí un carácter. De aquí este es un entero, así que tengo que devolverlo a carácter. Como antes pasarlo de carácter a entero era menos 48, para pasarlo de entero a carácter es más 48. Es muy grande, sí. Claro, por eso lo hago esta parte de acá. Y lo retorno. Bien, básicamente hago eso. Vamos a probarlo. Que alguien me diga el root sin el dígito verificador, por favor. No. Pero como el root que había puesto antes, No, el suyo, el de 1. mira, 20, 20, 502, 502, 134. 1, 3, 4. Ya. Según esto debería calcular el dígito de tu root. Vamos a ver si funciona. Sí. El dígito es 5, ¿cierto? Sí. Perfecto, bien. Y abrimos el mío. 20, 302. Mi dígito es 6. Vamos a funcionar. Perfecto. Aquí tiene Qué un bien. programa que calcula el dígito verificador de cualquier root. Además, si pongo 20, si doy porfiadito aquí dice sin puntos, pero si le pongo punto igual, ¿qué hace? Dice root ingresado no es válido. Bien, si pongo 20A, no sé, cualquier cosa, lo valida y dice que no es válido. Bien. Y estaríamos. Ujú. No sé si quieren que les comente, Y porque igual se está acabando el si se le tiempo. pone el Dime, número, el dígito verificador, ¿qué pasa? ¿También salta el error? que hay un tema ahí. Porque mira, si uno calcula, por ejemplo, un root de alguien más mayor, el root tiene 7 dígitos nomás. Por ejemplo, un 9 millones y algo. Entonces, ahí sería complicado saber si el último dígito es porque le incluyó el dígito verificador o es porque el número era más corto nomás. Así que esa parte es más complicada Ah, ya. Por lo que yo de tengo validarlo. entendido al menos, Dime. que por lo que yo tengo entendido, nuestro root normal, o sea, bueno, de la gente como de ahora el 20 millones, por ejemplo, antes eran, no sé, 9 millones, 7 millones, pero la de la empresa son a partir como de los 100 millones, 200 millones, porque por Claro, alguna razón tienen un root súper largo, entonces igual sería como, eh, si uno pone el root con el dígito de verificador, sería como sacar el dígito de verificador de una empresa, al fin y al cabo. claro, exacto. Sí, bo. Sí, que por eso es como validarlo sería complicado, pero no por el tema del algoritmo, sino porque no sabemos simplemente si es porque es más largo o porque le incluyó el dígito. ¿Ya? Pero sí funciona. ¿Ya? La estructura del programa. ¿Saben qué significa esto, cierto? Define. Sí.
Sí, ¿sabes? básicamente otorgarle un valor a una variable, pero es como, a ver cómo decirlo. Claro, es una constante lo que se hace Sí, una aquí. constante, eso es una Sí. constante. C se podría hacer esto fácilmente. Const int can dígitos igual a 8. Pero lo que hace esto, y lo bueno que hace, que es más rápido, es que cada vez que Sí, encuentre en el programa esto, antes de compilarlo, lo reemplaza por esto. Entonces, lo mismo que aquí hayamos puesto un 8 en el programa ya mismo. En cambio, lo que hace acá, lo compila y todo, y cuando lo ejecuta, si aquí, imaginando que lo declaramos así, lo que haría sería llegar acá. Digo, ¿cuál es el valor de esta variable?